Aproximadamente 15 meses antes del nacimiento del Salvador, ministraba en las funciones de su oficio en el templo de Jerusalén, Zacarías, sacerdote del orden o la suerte de Aarón. Su esposa, Elizabeth, era también de linaje sacerdotal, pues era contada con los descendientes de Aarón. Este matrimonio jamás había sido bendecido con hijos, y al tiempo de que hablamos ambos eran ya entrados en años y con tristeza habían desahuciado toda esperanza de tener posteridad. Zacarías pertenecía a la suerte sacerdotal de Abías. Era la octava, por orden, de las 24 suertes establecidas por el rey David, y a cada suerte le estaba señalado por turno servir en el santuario durante una semana. Se recordará que al volver el pueblo de Babilonia solo hubo representación de 4 de estas suertes, pero en cada una de estas 4 había un promedio de más de 1400 hombres. Durante su semana de servicio se requería que cada sacerdote escrupulosamente conservara un estado de pureza ceremonial en cuanto a su persona. Tenía que abstenerse del vino y de todo alimento que no fuera particularmente prescrito, tenía que bañarse frecuentemente. Vivía dentro de los recintos del templo y de este modo quedaba aislado de toda asociación con su familia. No le era permitido acercarse a los muertos, ni lamentar en la costumbre establecida, aun cuando la muerte le arrebatara a uno de sus deudos más cercanos. Nos es dicho que la selección diaria del sacerdote que habría de entrar en el lugar santo para quemar el incienso sobre el altar de oro, se determinaba por suerte, y también sabemos, de fuentes históricas aparte de la Biblia, que por motivo del gran número de sacerdotes, el honor de oficiar en este acto raras veces volvía a caer en la misma persona. Este día la suerte había caído sobre Zacarías. Fue una ocasión solemne en la vida de este humilde sacerdote de Judea, este día de su vida en que le sería requerido prestar el especial y particularmente sagrado servicio. Dentro del lugar santo, solo el velo del templo separaba a Zacarías del oráculo, o sea el lugar santísimo, el santuario interior en el cual nadie entraba sino el sumo sacerdote, y aún éste no podía entrar sino en el día de la expiación, después de extensos preparativos ceremoniales. El lugar y la ocasión provocaban los sentimientos más nobles y reverentes. Al ejercer Zacarías su ministerio dentro del lugar santo, el pueblo que estaba afuera se postró para orar, atento a que apareciera el humo del incienso sobre la gran división que formaba la barrera entre el sitio de la Asamblea General y el lugar santo, y esperando que saliera el sacerdote y pronunciara la bendición. En este momento supremo de su servicio sacerdotal, apareció ante los ojos asombrados de Zacarías, a la derecha del altar del incienso, un ángel del Señor. Habían pasado muchas generaciones entre los judíos sin que se manifestara dentro del templo, ora en el lugar santo o en el lugar santísimo, una presencia visible aparte de la humana, pues la gente consideraba las visitas personales de seres celestiales como acontecimientos de días pasados, y casi habían llegado al grado de creer que ya no había profetas en Israel. No obstante, siempre había un presentimiento de ansiedad, algo así como cierto desasosiego, cada vez que un sacerdote se acercaba al santuario interior, considerado como la morada particular de Jehová si acaso se dignara visitar de nuevo a su pueblo. En vista de esta situación, no nos causa sorpresa leer que esta presencia angélica perturbó a Zacarías y lo llenó de temor. Sin embargo, las palabras del visitante celestial fueron un mensaje de consolación aunque de gravedad trascendental, pues le comunicaban la certeza absoluta de que habían sido escuchadas sus oraciones, y que su esposa le daría un hijo, el cual habría de llamarse Juan. La promesa no cesó allí, pues se declaró que el niño que habría de nacer de Elizabeth sería una bendición para el pueblo, muchos se gozarían de su nacimiento, sería grande delante de Dios, no debería beber vino ni sidra, habría de ser lleno del Espíritu Santo, sería el medio de convertir muchas almas a Dios e iría delante del Mesías a fin de preparar al Señor un pueblo dispuesto para recibirlo. No cabe duda que al oír el futuro predicho del niño que aún estaba por nacer, Zacarías reconoció en él al gran precursor, acerca del cual los profetas habían hablado y el salmista había cantado.
pero que éste fuese hijo suyo y de su esposa anciana le parecía cosa imposible, a pesar de la promesa del ángel. El hombre dudó y preguntó cómo podía saber que se efectuaría lo que su visitante le había anunciado. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando el altamente bendecido y a la vez gravemente afligido sacerdote por fin salió y se presentó delante de la congregación que lo esperaba, algo inquieta ya porque se había demorado tanto, no pudo sino por señas despedir a la congregación e indicar que había visto una visión. El castigo de la duda que había manifestado se llevó a efecto, Zacarías quedó mudo. Oportunamente nació el niño en la comarca montañosa de Judea y donde estaba situado el hogar de Zacarías y Elizabeth, y a los 8 días de haber nacido el niño, la familia se reunió de conformidad con la costumbre y lo requerido por la ley mosaica, para nombrar al niño al tiempo de su circuncisión. Zacarías rechazó toda sugerencia de que se le diese al niño el nombre de su padre, y escribió con resolución terminante: Juan es su nombre. En el acto fue suelta la lengua del sacerdote mudo y, lleno del Espíritu Santo, prorrumpió en profecías, alabanzas y cánticos. Sus palabras inspiradas, puestas en música conocida como el Benedictus, se cantan como himno de adoración en muchas congregaciones cristianas. Las últimas palabras que Zacarías pronunció, antes de ser herido con mudez, fueron de duda e incredulidad, pidiendo una señal como prueba de la autoridad de uno que venía de la presencia del Altísimo. Las palabras con que rompió ese largo silencio fueron de alabanzas a Dios, en quien ponía toda su confianza, lo cual fue por señal a todos los que le escucharon, y la fama de lo acontecido se extendió por toda la región. Las circunstancias extraordinarias que acompañaron el nacimiento de Juan, particularmente los meses de mudez que pasó su padre y la repentina recuperación de su facultad para hablar cuando indicaba el nombre que había sido ordenado de antemano, causaron que muchos se maravillaran y otros se llenaran de temor, diciendo: ¿quién será este niño? Cuando Juan, después de haber crecido, alzó la voz en el desierto, nuevamente como cumplimiento de las profecías, la gente se preguntaba si acaso no sería el Mesías.